que la vamos a dedicar a la recuperación de Salvador, de nuestro compañero Salvador León Mayén, que lo operaron el lunes pasado y ahorita nos estaba comentando que estuvo muy bien la operación, con algunas dificultades antes, ¿no? Preoperatorias, pero que la operación salió muy bien y que la recuperación ha estado también muy bien. Entonces, pues, darle gracias a los doctores y a los seres espirituales que ayudaron y gracias a todos los que hicieron oraciones y plegarias para que todo saliera bien. Y también vamos a dedicar esta sesión a la señora Marta, a la señora María Patricia Aguado Beltrán, mamá de una amiga de Alex que también tiene problemas del corazón y una de sus arterias parece estar tapada, para que sane pronto. También a María Eleazar Cruz Alcántara, que le operaron de una columna y trae 10 tornillos en la espalda. Iba a tener una recuperación lenta. Para los niños, Rogelio Gómez Ortiz y Matías Chagoya Toledo, que tienen cáncer, para que puedan sanar pronto. Y para la señora María Elena Franco, que tiene gastroenteritis y que tiene reacciones negativas a los medicamentos, que es la mamá de Guadalupe Valdés, y que afortunadamente esta semana ya empezó a caminar, después de que estuvo varios días sin poderlo hacer. También para Eliseo Pérez Valentín, que se rompió el fémur, para Eduardo Oyola Montaño, Melchor Arellano y Yuri Casazas, que se están recuperando, y para el joven Jan Manuel Ábalos Cruz, hijo de nuestra compañera Miriam, para que esté bien, en paz y feliz. Para la recuperación de la abuelita de Adri, Alicia García Santiago, que también lo operaron recientemente. Para la sanación de Carlos Castillo Menchaca, que se encuentra con neumonía y muchísimo dolor. Y para Dulce Rodrigo Yabel Santa Cruz Menchaca, que tienen Parkinson, ¿no? ¿Para qué? Entonces vamos a hacer la invocación de Atara para, para todos ellos y también unos mantras del Buda de la medicina. Entonces, dice invocación a Tara. Dice, oh Tara amorosa, diosa de la luna llena, quintesencia de la compasión. Por favor, toma mi mano en la tuya, con tu toque que brinda regalos, fresco y suave. Por favor, llévame con suavidad por el camino que conduce a donde no existe la muerte. A través de tu amor compasivo, que la oscuridad de mi mente se ilumine con una nueva luna de sabiduría. Entonces, al mantener constantemente tu presencia, que una luna nueva crezca día con día, irradiando cada vez más el brillo de su luz sobre este mundo con su sufrimiento, hasta que al fin el aura de mi vida, mis méritos y la sabiduría hayan crecido plenamente, hasta que mi cuerpo, habla y mente se hayan mezclado inseparablemente con los tuyos en la belleza sin muerte de la iluminación. Y vamos a recitar unos mantras de el Buda de la medicina, Vaisakyaguru en sánscrito o Sanyemenla en tibetano, para la salud de todos los seres que están enfermos en su casa, en hospitales o en situación de calle, para que recuperen pronto su salud. Entonces vamos a recitar 3 veces el mantra largo y 8 veces el corto. Om Namo Bhagavate Vekanse Guru Vendurya Prava Ransaya Tathagata Arhate Samyak Sambudaya. Tayatom Vekanse Vekanse Maha Vekanse Vekanse Ransa Samungate Soja. Om Namo Bhagavate Vekanse Guru Vendurya Prava Ransaya Tathagata Arhate Samyak Sambudaya. Teyata Om Vekanse Vekanse Maha Vekanse Vekanse Ransa Samungate Soja. Om Namo Bhagavate Vekanse Guru Vendurya Prava Ransaya Tathagata Arhate Samyak Sambudaya. Tayata Om Vekanse Vekanse Maha Vekanse Vekanse Ransa Samungate Soja. Y también para nuestra compañera Erika, que regresó el viernes pasado de Europa, pero le dio COVID, entonces está también en recuperación. Entonces vas a restar el mantra corto.
Tayatom Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samungate Soja. Tayatom Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samungate Soja. Tayatom Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samungate Soja. Tayatom Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samungate Soja. Tayatom Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samungate Soja. Tayatom Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samungate Soja. Tayatom Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samungate Soja. Tayatom Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samungate Soja. Ok, y bueno, les quería compartir que a veces tener fe y paciencia produce milagros. Ahora que salí, me encontré a una compañera de Dharma, Laura, se llama, que la conocí en Casa Tíbet, y ella estuvo prácticamente un año ciega. Y ella dijo que no se estresó, que ella estaba tranquila, con calma, salía a caminar y la ayudaba la gente, ¿no? Decir, aquí hay un escalón, cuidado. Y no la podían operar porque le dio COVID muy fuerte y entonces tenían que esperar a que pasaran los síntomas y finalmente la operaron de cataratas y no me acuerdo, creo que le pusieron 6 puntadas en un ojo y 8 o 7 en otro. Y recuperó 100% la vista. Entonces, guau, pero ella tenía mucha fe en el Buda de la medicina. Entonces, guau, cuando uno ve cosas así, lo impacta, ¿no? Porque son cosas que no le platican a uno, sino que uno conoce a la gente. Entonces, okey, vamos a hacer ahora las las oraciones. Bueno, déjenme explicarle. Vamos a ver ahora, por fin, ya las desventajas de la sensualidad, la cuarta enseñanza gradual de Anupuvikata. Yo le tenía mucho miedo a este tema y no sabía. Finalmente creo que los budas me inspiraron para poderlo resolver, pero vamos a conectar con nuestra motivación. Y este tema es una motivación ya que va más arriba. Si lo vemos desde el punto de vista de Atisha, ya no es una motivación de de querer escapar de los reinos inferiores, sino ya es una motivación de segundo nivel, que es el deseo de escapar del sufrimiento de la existencia cíclica, aunque solo sea para uno mismo, ¿no? Es decir, deseo de escapar ya del samsara, ¿no? Ya no solamente querer un renacimiento como ser humano o como deva, o si lo vemos acá en esta escalerita que había yo hecho, que ya no solamente queremos mejorar nuestra vida humana actual o lograr un mejor renacimiento, sino ya queremos liberarnos del sufrimiento del samsara y para esto pues tenemos que seguir el camino medio. Entonces, por eso es que tenía un poco de miedo, reservas con este tema, porque ya es de otro nivel. Entonces, vamos a meditar en silencio un minuto. Vamos a conectar con nuestra motivación. ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestro camino espiritual? Y está bien, si nuestra motivación es aquí la uno, de mejorar nuestra actual vida humana, tener mejor salud, mejor trabajo, mejores relaciones, está perfecto, ¿no? Cualquiera. Lo importante es que nuestra motivación sea sincera, sea honesta. Pero también podemos pensar en estas altas motivaciones y pensar en estas altas motivaciones como la motivación de la bodichita, que es alcanzar la iluminación para poder liberar a todos los seres,
Nada más pensar en ella genera muchísimo mérito, aunque no sea nuestra motivación real. Entonces vamos a dedicar un minuto en silencio a conectar con nuestra motivación. Empezamos. Ok, y ahora vamos a verificar en qué estado mental está nuestra mente. Si sigue en estado mental uno, en estado mental ordinario, es decir, una mente dispersa, distraída, con muchísimos pensamientos, saltando de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, con mucha discursividad o con muchas emociones. O si nuestra mente está en estado mental 2, con atención unipuntual en un solo objeto, que puede ser, por ejemplo, el punto de contacto del aire al entrar a nuestro cuerpo, o si está en estado mental 3, que es cuando estamos observando la pantalla de nuestra mente sin tener atención unipuntual, pero sin estar disperso. No importa aquí que haya pensamientos o emociones, pero simplemente no estamos siendo arrastrados por ellos, no estamos dentro del río de esos pensamientos, sino estamos parados en la orilla viendo ese río de pensamientos, emociones, recuerdos, imágenes. Pero estamos totalmente atentos, totalmente alertas y con el esfuerzo lo más bajo que podamos. Entonces vamos a hacer 7 respiraciones con atención unipuntual en la respiración. Empezamos. Inhalo, pongo la atención en el punto de contacto, en el punto blando, donde el aire entra en contacto con nuestras narinas. Exhalo, cuento 1. No modifico ni altero la respiración, nada más lo observo. Inhalo, pongo la atención en el punto de contacto. Exhalo 2. Inhalo, pongo la atención en el punto de contacto. Exhalo 3. Y me paso a la otra mano, a la mano derecha. Me paso de la luna al sol. Inhalo, exhalo. Tú ve a tu propio ritmo.
Y cuando terminemos las 7 respiraciones, nos pasamos a estado mental 3, soltamos el punto de contacto, soltamos el conteo. ¿Y a dónde se va nuestra atención? A cualquier objeto, cualquier cosa que esté pasando por el escenario de nuestra mente. Puede ser un dolor, una sensación, un pensamiento, una respiración, un recuerdo, una preocupación, una imagen, lo que sea, no importa. Pero no te enganches con ello, nada más obsérvalo como si fueran nubes que pasaran por el cielo de tu mente. Y trata de bajar el esfuerzo, pero sube la alerta a Shishin, que esté vigilando que tu mente no se haya ido a estado mental 1, a la dispersión, a divagar, pero que tampoco esté meditando, que tampoco esté con atención unipuntual en un solo objeto. Y permanecemos ahí unos momentos. Y ahora gentilmente vamos a hacer algo de vipassana, que es poner la atención en el cuerpo de la respiración, en los 6 momentos que tiene cada respiración. 3 al inhalar y 3 al exhalar. Y podemos usar igual los 3 dedos de la mano derecha y 4 de la mano 3 de la mano izquierda y 4 de la mano derecha, 3 de la luna y 4 del sol. Inicia la inhalación, dura la inhalación, termina la inhalación. Podemos usar las falanges de cada dedo de un lado y del otro lado. Inicia la exhalación, dura la exhalación, termina la exhalación. Inicia, dura, termina la inhalación, inicia, dura, termina la exhalación. Llevamos 2, inicia, dura, termina, inicia, dura, termina. Nos pasamos a la otra mano. Inicia, dura, termina. La inhalación inicia, dura, termina. La exhalación. Ok, y ahí cuando estamos en estado mental 3, si quisiéramos alcanzar la liberación, podemos meditar en los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. O podemos hacer guru yoga, unir nuestra mente con el guru. O podemos hacer los 4 fundamentos de la atención, es decir, meditar en el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales. ¿Y en qué meditamos? En la impermanencia, en el sufrimiento y en la falta de control, en el no yo, es decir, en Anika, Dukkha y Anatta, en Pali, ¿no? Dicen. O podemos hacer una sadhana que nos haya dado nuestro guru. O podemos meditar en Mahamudra o Dzogchen. O podemos hacer mindfulness, que es cuando empezamos a hacer meditación en movimiento. Entonces, manteniendo este estado mental 3, vamos a hacer la solicitud de enseñanzas.
Semchenamchi Sampadan, Loyiche Dragjitaguar, Chechuntun Montempayi, Choyi Corlo Cordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencia de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y vamos a leer el Sutra del Corazón de la Sabiduría, porque pues, no sé si alguien quiera leerlo o si me toca a mí. ¿Tú, Adri? Ok, entonces déjalo, pongo más grande. Muchas gracias. Ok, adelante. El Sutra del Corazón de la Sabiduría, Prajnaparamita Hindaya Sutra. Homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos, y así se liberó del sufrimiento. Aquí Om Shariputra. La forma es vacío, el vacío es forma. La forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, no son producidos o aniquilados, ni impuros ni inmaculados, ni incompletos ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella. Ni hay todo lo que procede de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de ellos. Así Shariputra, el bodhisattva libre de apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los budas del pasado, del presente y del futuro se despiertan a la suprema y perfecta iluminación, apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el mantra de gran sabiduría, el mantra más elevado que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible de Prajnaparamita. Gate gate para Sangate y Bodhi es baja. Así termina el corazón de la perfección de la sabiduría. Así sea. Gracias, que así sea. Gracias, Adri. Y vamos a recitar 21 veces el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de Prajnaparamita. Y podemos volver a revisar en qué estado está mi mente. ¿En estado mental 1 otra vez? ¿O, la, o está en estado mental 2 o en estado mental 3? Y trata de ponerlo o en estado mental 2, usando el mantra como tu objeto de atención, el sonido o la vibración, o la figura de Prajnaparamita, o pon tu mente en estado mental 3. Recitar el mantra en estado mental 1 no tiene casi ningún beneficio, pero en estado mental 2 o 3 sí tiene más beneficio. Donde tiene más beneficio es en estado mental 3. Pero también, si tu mente está muy dispersa, puedes usar el estado mental 2 y en ese repetir el mantra. Entonces, empezamos. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Tayatam 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 Gate Gate para Sangate Bodhisvaja.
Tayatam gate gate para sangate budisbaja, tayatam gate para sangate budisbaja. Tayatam gate para sangate budisbaja, tayatam gate para sangate budisbaja, tayatam gate para sangate budisbaja. Tayatam gate para sangate budisbaja, tayatam gate para sangate budisbaja, tayatam gate para sangate budisbaja. Tayatam gate para sangate budisbaja, tayatam gate para sangate budisbaja, tayatam gate para sangate budisbaja. Tayatam gate para sangate budisbaja, tayatam gate para sangate budisbaja. Ok. Habíamos visto ya las tres primeras enseñanzas graduales: la generosidad, la virtud, el cielo, la 3. Y ahora nos toca ver las desventajas de la sensualidad, que, como les decía, ya está en otro nivel, porque ya es cuando nosotros estamos pensando que no es suficiente tener un buen renacimiento como ser humano o incluso como deva, porque también los devas tienen que morir algún día. No existe vida eterna ni perfección absoluta en ningún lugar del samsara, y con estos placeres uno pospone su liberación. Esta es la desventaja de los placeres sensuales y de enamorarse con la idea de renacer indefinidamente en el plano humano o celestial. Y claro, cuando uno conoce las leyes del karma y las usas a tu favor, pues te puedes volver el rey del samsara, porque usas el karma a tu favor. Pero finalmente vas a envejecer, vas a enfermar, vas a morir, vas a tener pérdida de seres queridos. Entonces llega un momento en que uno quiere ya escapar del samsara, escapar del sufrimiento, y entonces es cuando se ven las desventajas de la sensualidad, ¿no? Que es el tema que vamos a ver ahora, que, como les decía, ya está en una motivación más elevada. Pero antes de empezar, quiero darles una buena noticia, que es que después de mucho tiempo de intentarlo, de ese es el tema, por fin pude hacer una versión gráfica de lo que es la vacuidad del yo. Entonces, de hecho, pues, de acuerdo a las 4 escuelas budistas, y de hecho es lo que me encantaría hablar ahora, pero él decía, no, tenemos que terminar primero viendo el Anupubbikatam, viendo las 5 enseñanzas graduales, pero después de la próxima semana que veamos el tema de la renuncia, que cerremos este ciclo, que dicen que siempre es muy bueno cerrar todos los ciclos que empezamos en la vida. Entonces vamos a tener ese regalo, ¿no? De que podamos ver porque la manera de liberarse del samsara es de poder tener una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo. Pero primero tenemos que tener 2 cosas antes de poder lograr eso. Uno es tener un entendimiento intelectual, teórico, conceptual de qué es eso, de qué me están hablando, ¿no? Y es un tema profundo, y aunque lo intenté muchas veces, nunca no lo podía lograr, y ahora finalmente ya los Budas nos dieron este regalo de poderlo ver visualmente, y como nosotros los occidentales somos muy gráficos, muy visuales,
Entonces, lo podemos comprender muy rápidamente. Entonces, ya está, todavía lo voy a estar afinando estas 2 semanas. Entonces, sí quería compartirles que este regalo, que yo creo que es un regalo gracias a este curso que y a su paciencia de ustedes y a su interés de ustedes, entonces, en el Dharma. Entonces, quería comunicarles antes de empezar a hablar de las desventajas de la sensualidad, ¿sí? Entonces, vamos a empezar este tema haciendo unos mantras de Amitabha. Amitabha es uno de los 5 Dhyani Budas y se dice, bueno, que es uno de los Budas muy poderosos, el Buda de la Tierra de la Felicidad, de Sukhavati, de Huachén. Y Amitabha, sí, nada más y nada menos, nos ayuda a disolver el apego, el deseo. Y ese grillete, el deseo, es lo que nos mantiene atorados aquí en el samsara. Entonces, digamos que Amitabha es el que puede ayudarnos a abrir la puerta de salida del samsara. Entonces, vamos a recitar 21 veces su mantra, y cuando lo estemos recitando podemos simplemente poner toda la atención en el mantra, o podemos poner la atención en el propósito del mantra, que es disolver el apego, el deseo, o podemos poner la atención en la figura de Amitabha, que es un Buda de color rojo, o incluso en su nombre. Hay, de hecho, toda una corriente en China, en Japón, de la tierra pura de Amitabha, y ellos lo pronuncian Amitofu. Y entonces dicen que solamente pronunciar el nombre de Amitofu puede llevarte a Dehuachén. Entonces tú decides dónde quieres poner tu atención. Entonces vamos a recitarlo 21 veces. Empezamos. Om Ami Dewarri. 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 Ok. Y bueno, vamos a pedirle a Amitabha que nos ayude en este tema. Platicamos en las sesiones anteriores de que tenemos 6 temperamentos que están asociados al triple veneno, al apego, a la indiferencia o ignorancia y a la aversión. Aquí, en esta sesión, nada más nos vamos a concentrar en el apego. Y el apego, decíamos, tiene 2 brazos. De un lado, el apego a los placeres sensuales, y del otro lado, el apego a la espiritualidad, ¿sí? Entonces, aquí quizás la enseñanza más importante es que ambos son la misma energía, tanto los placeres como la espiritualidad. Todo esto lo podemos ver, por ejemplo, tomas a una persona, por ejemplo, una niña, de 18 años, que lo que más quiere es ir a su fiesta de fin de semana, ir a la discoteca o al baile, ¿no? Y, conectar, disfrutar de los placeres sensuales, ¿no? De la música, de las pláticas, de el el contacto sensorial, de la parte de las bebidas, las comidas, ¿no? La ropa, los perfumes, etcétera, ¿no? Y entonces,
toda su mente está atrapada ahí por los placeres sensuales. Pero otra niña de 18 años, ella dice, no, yo prefiero este, ir a la iglesia, o prefiero quedarme leyendo la Biblia, o prefiero hacer una meditación. Este, es, por ejemplo, hoy viernes, ¿no? Mucha gente prefería estar en una disco o en Garibaldi o en un antro. Este, y nosotros hemos dedicado 2 años los viernes a la parte espiritual. Pero es la misma energía, ¿sí? Tanto para los placeres como para la espiritualidad. Eso es muy importante. Ahora, si nos gastamos toda esa energía en los placeres sensuales, está bien. No hay nada malo en eso, no es pecado. Pero no te quedará nada para tu trabajo espiritual, ¿no? Pero también si te la gastas en la parte espiritual, o sea, en el otro lado, no te quedará nada para obtener la liberación, el despertar o la iluminación. Recuerda, lo espiritual sigue siendo apego, y el apego es un veneno. Al final incluso vas a tener que soltar el Dharma. El Dharma solo es la barca que te ayuda a cruzar a la otra orilla, pero en la otra orilla incluso lo tienes que soltar. Ninguna religión o escuela filosófica se atreve a tanto como el budismo, ¿sí? Que te dice, finalmente tienes que soltar el Dharma. El Dharma es la medicina que nos cura, ¿sí? Pero una vez que llegaste a la otra orilla, que ya estás curado, esa barca, como cuando cruzas un río, del otro lado del río, como nos explicaba Lama Tony Karam, pues no te pones la barca encima de la cabeza y caminas con ella. No, sueltas la barca, la dejas en la orilla y para que tú camines del otro lado, ¿no? En la isla o el continente, a donde hayas cruzado, ¿sí? Entonces, finalmente también en el Dharma vamos a tener que soltar los ritos y los hábitos que, que muchas veces usamos en la práctica espiritual, ¿no? Que vamos a una puya o una misa o rosarios, etcétera. O sea, finalmente también ahí se genera apego, ¿sí? Y el apego es un veneno, así como los placeres sensuales son un veneno. No es que sean negativos ambos, pero claro, esto va de acuerdo a tu motivación. Si tu motivación es renacer como ser humano, como deba, los placeres no están mal, pero es lo que vas a obtener. Cada quien obtiene lo que quiere, ¿no? Lo que desea, aquello que está en su motivación. Entonces, no hay nada malo en los placeres sensuales, siempre y cuando no te dañes a ti mismo y no causes daño, dolor o sufrimiento a alguien más o a un tercero, ¿no? El, Esto lo explica muy bien, no nos va a dar tiempo, yo no lo voy a tocar, pero en esta presentación al final vas a poder ver acá una entrevista a Dokusho Villalba, un maestro de budista zen, y él habla de esto de budismo y sensualidad. Entonces, esta entrevista este, es muy interesante y lo explica mucho mejor que yo. Entonces, para los que estén interesados, que la puedan ver, es muy interesante. Ahorita no la vamos a ver, no vamos a tener tiempo. El, entonces, no hay nada malo en la sensualidad, pero los placeres sensuales pueden ser, exacto, placenteros, pero a largo plazo no lo son y son causa de tu retraso en la liberación espiritual. O sea, siguen siendo, son, son sufrimiento del cambio, ¿sí? Es algo difícil de entender, por ejemplo, para un lokayata, ¿no?
pero estos placeres siempre nos dejan con ganas de más, nos dejan luego con una sensación de vacío. Este, por eso habíamos visto que incluso hasta en la tercera escuela de los Mimansakas, de que son lo que conocemos como los hinduistas hoy día, ¿no? E incluso en esta escuela se señala que hay cuatro deberes para las distintas castas sociales, ¿no? Entonces, el, o sea, que el sentido de la vida se puede resumir en estos cuatro niveles, ¿no? El primer nivel es que cada casta tiene que cumplir su deber, ¿sí? Si cumples el deber, vas a tener riqueza. Si obtienes riqueza, vas a obtener placer. Pero llega un momento en que incluso ya el placer te harta y entonces buscas la moksha o liberación espiritual, ¿sí? Entonces por eso ves que mucha gente en la India, a pesar de ser muy ricos, a pesar de ser muy poderosos, o tener una gran familia, de repente dejan todo y se van a un bosque, como macetas, el, o como yogis, a, a buscar la liberación espiritual. Entonces, los placeres sensuales es lo que conocemos como la sensualidad, y la visión locayata pues, dice lo bailado, lo comido, lo gozado, nadie te lo quita. Y claro, para ellos que no creen en vidas pasadas, que no creen en vidas futuras, que ellos creen en la aniquilación después de la muerte, pues la única felicidad que ellos conciben es la que puedes tener en esta vida. Entonces para ellos es absurdo que te prives de una buena comida, una buena bebida, o un buen viaje, o este, de todo lo bueno de la vida, ¿no? Este, Piensan que los que lo hacemos, estamos como loquitos. Este, pero cuando tú ya has probado todo eso y has visto que no es la verdadera felicidad, entonces puedes renunciar a eso, ¿sí? Ellos dicen, ¿por qué te vas a privar de lo bueno? Y sobre todo a los occidentales nos cuesta mucho entender la renuncia. Ya hay que decir, no hay nada malo en una buena comida, una buena bebida, una buena película, una buena obra de teatro, una buena fiesta, un buen viaje, un buen sexo. El error es pensar que esto es la felicidad verdadera o definitiva, ¿sí? Todo eso te deja en el samsara. O sea, cuando lo estás viviendo, a lo mejor lo gozas, lo disfrutas, pero se acaba, llega a su fin. Hasta la mejor comida se acaba, no puedes seguir comiendo eternamente, ¿no? Llega un momento en que te harta, te empacha y ya no quieres más de esa comida, ¿no? Es solo una felicidad relativa, perecedera, que generalmente nos deja con una sensación de quiero más, ¿sí? Y si caemos en el exceso, se convierte en sufrimiento. De hecho, en el samsara lo único que cuando es más no se convierte en sufrimiento es el samadhi. Todo lo demás, hasta la mejor bebida que más te guste, si tomas el primer vaso, la primera copa, la puedes disfrutar muchísimo. La segunda copa, pues ya, también la disfruta, pero no tanto. La tercera, ya, te deja casi indiferente. La cuarta, dices, híjole, ya no sé si la quiero, ¿no? Y la quinta ya, llega un momento en que te harta y dices, no quiero saber nada más de esa bebida. O ya te empieza a hacer daño, te empieza a afectar. Entonces, el problema con esta felicidad temporal es que el, llega un momento en que si lo haces más, 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 se convierte en sufrimiento.
Solamente el samadhi lo puedes hacer y no se convierte en sufrimiento, pero cuando sales del samadhi, pues sigues en el mundo ingrato y cruel. No saliste del samsara. Por eso es que tenemos que hacer shamatha para controlar la mente, pero luego tenemos que hacer vipassana, porque solamente el vipassana es lo que nos libera. Entonces, no es problema el dinero, la riqueza, los placeres, los bienes, el sexo. No tienen nada de malo, no son pecado, pero son trucos del ego. Están relacionados a lo que se llama los 8 dharmas mundanos, de ganancia o pérdida, placer o dolor, fama o críticas, orgullo o depresión. O sea, los usa el ego como una trampa para mantenernos atrapados en el pantano del samsara. Entonces, si la motivación es salir del samsara, entonces tenemos que soltar esos 8 dharmas mundanos, ¿sí? Entonces, no es que sean malos en sí per se, sino que si nuestra motivación es más elevada, entonces se convierten en un obstáculo o en un retraso para obtener lo que realmente queremos. O sea, ¿cuál es el problema? El deseo impide la liberación, el apego, o la expectativa de creer que eso es lo que nos va a dar la felicidad, ¿sí? Y están muy relacionados con el yo, el ego, ¿sí? Que es el que está buscando todo esto, y el ego sí nos impide la liberación. Entonces, es como caer víctimas de los trucos del ego que nos dice, es que la siguiente película, eso sí me va a dar la verdadera felicidad, o la siguiente comida, o el siguiente viaje, o la siguiente pareja, o el siguiente trabajo, o el siguiente vestido, o traje, o lo que sea, ¿no? Entonces, el, simplemente nos está lampareando el ego con estas cosas, este, y somos como un pez, ¿no? Y estos son el anzuelo que usa el ego para mantenernos atrapados. Una y otra vez, y una vida y otra vida y otra vida. Entonces, no es que sean en sí malos, no tiene nada de malo, pero si nuestro objetivo es lograr la liberación, entonces tenemos que llegar a la renuncia a la vida mundana, a la renuncia al samsara, a la renuncia al sufrimiento, y entonces ahí es donde estos placeres sensuales se vuelven un obstáculo, una trampa del ego. Entonces, por eso tenemos que revisar a fondo y cuidadosamente cuál es nuestra motivación. Porque si nuestra motivación es seguir disfrutando una vida humana, una vida como deba, entonces jamás veremos los inconvenientes de los placeres sensuales. Pero si ya estás harto del sufrimiento samsárico, entonces si lo que buscas es la liberación, entonces los placeres sensuales serán no solo una distracción, sino que nos robarán la energía para que alcancemos nuestra meta objetivo de lograr esa liberación. Y además, si además tu máxima motivación es liberar a todos los seres del sufrimiento, entonces solo darte placer sensual a ti mismo, incluso lo podrías ver como una acción egoísta que te lleva a posponer el beneficio que puedes dar a infinitos seres. Pero esto es solo para aquellos que han desarrollado el verdadero espíritu de la bodichita, ¿no? O sea, para un ser común y corriente no le diríamos esto, porque lo malinterpretaría. Por eso es que esta sesión era que yo tenía tanto miedo. Entonces, si lo vemos con la motivación de los 3 tipos de seres, de acuerdo a las enseñanzas de Atisha, él dice que hay seres de alcance menor, el uno,
que tienen como deseo de escapar de los renacimientos inferiores. Y siendo generoso y virtuoso, como vimos en el Anupubicatam, es suficiente para obtener un renacimiento humano, o como deba, que esta es la primera y la segunda enseñanza gradual del Anupubicatam. Y si alguien se quiere quedar hasta ahí, está perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, si ya estamos con una motivación de alcance medio, con el deseo de escapar del sufrimiento de la existencia cíclica, aunque solo sea para uno mismo, lo que está buscando la tradición Theravada o dicen el vehículo Hinayana. Entonces tienes que tener renuncia al samsara. Entonces tienes que llegar hasta el quinto Anupuvikata y entonces renunciar a los placeres sensuales. Es decir, tenemos que pasar por el 4 y el 5, ¿sí? Y claro, el 3 nos habla de que hay una realidad más allá de esta realidad terrenal como animal o como ser humano, de que el mundo no se acaba aquí, de que hay otros planos de existencia, hay otros seres, que no solamente hay seres ordinarios, como estamos acostumbrados a ver, que hay seres nobles, se habla en las 10 dimensiones, o sea, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, luego en el noroeste, en el noreste, en el sureste, en el suroeste, en, en el Nadi y en el cenit, ¿no? O sea, hacia abajo y hacia arriba, ¿no? O sea, en estas 10 direcciones hay infinitos seres y muchos de esos seres son seres nobles, son seres espirituales. Entonces, cuando eso lo vimos en el tercer Anupuvikata, pues entonces ya podemos pensar en las desventajas de la sensualidad. Porque como lo vimos incluso en la primera y la segunda escuela no budistas, ellos mismos para alcanzar la liberación te dicen tienes que soltar el cuerpo, tienes que soltar los sentidos y tienes para que te puedas conectar con tu alma, ¿no? Entonces, aquí como veíamos en los temperamentos, si yo estoy muy conectado con los sentidos, que es conectado acá con los placeres, es difícil que me quede energía para trabajar la parte espiritual. Y luego incluso tenemos que ir más allá de esa espiritualidad, ¿no? O sea, el... Entonces, ahora, si nuestra motivación es la del nivel 3 de un ser de alcance mayor que desea alcanzar la iluminación completa para beneficiar a todos los seres, es decir, la motivación de la bodhicitta, entonces darte solo placer a ti mismo o estar atrapado en tus deseos o apegos, lo verás como un acto egoísta que pospone el logro de tu verdadera motivación, ¿no? Entonces, aquí con esto podemos entender lo que decíamos al principio, no es que sean per se malos esos placeres sensuales, simplemente son un distractor, es algo que te roba energía, te roba tiempo y es algo que atrasa el logro de tu meta, ¿sí? Entonces, recapitulando, los placeres sensuales no son malos en sí mismos, no son pecados desde el punto de vista budista, y esto en la entrevista que los que quieran leerla se los van a explicar mucho mejor, en tanto no te hagas daño a ti o a alguien más o a un tercero. Pero si tu motivación es salir del samsara o es la de la bodhicitta, ¿sí? Entonces esos placeres son una desventaja porque nos desvían, nos distraen del camino, del logro de nuestro objetivo, nos quitan tiempo, nos roban energía, ¿sí? En nuestro camino espiritual. Entonces ahí es donde uno tiene que elegir, es una decisión, ¿no? No es una imposición, es una libertad, ¿no? Entonces a mí a veces la gente me dice, oye, les platicaba, ¿no? Viene mi madre a México y el primer día me dice, oye, vamos a un museo, ok,
con mucho gusto la acompaño y lo disfruto. Puedo ir o a un parque o al cine o lo que sea. Pero al día siguiente, pues como es muy locallata, quiere ir a otro museo o quiere ir a otra película. Y al tercer día a otra. Entonces yo le digo, no, sabes que ya, enough en inglés, suficiente para mí, ¿no? O sea, no puedo tanto, en algún otro tiempo de mi vida, pues sí, está buscando uno experiencias, que es lo que está buscando un locallata. Para un locallata toda la vida son, son experiencias, ¿no? Experiencias y están acumulando más comidas, más fiestas, más viajes, más museos, más arte, más pláticas. Está bien, no hay nada malo en eso, pero esta es su motivación de ellos. Para ellos la única felicidad que existe es esa. Pero cuando uno está ya en otro plano, cuando te interesa más la parte espiritual, pues esas experiencias las puedes disfrutar, las puedes tener, pero no es tu obsesión. Ya sabes que no es la felicidad y a lo mejor tienes como motivación la liberación del sufrimiento, del samsara. Esto, pues obviamente, tema prohibido con un lokayata. Ellos no quieren oír ni del sufrimiento. Para ellos, el muerto al pozo y el vivo al gozo. O si la motivación es la de la bodichita, de alcanzar la iluminación para liberar a todos los seres, pues esas experiencias pues ya se vuelven un acto distractivo o un acto incluso hasta egoísta, ¿no? De por qué me voy a dar tanto placer a mí mismo cuando hay tanta gente que está sufriendo, ¿no? Ahí. Y no es que yo quiera sufrir, o sea, no, no, todos nos queremos liberar del sufrimiento, pero simplemente vemos que con todas esas experiencias nos gastamos nuestro karma bueno y nos va a pasar como a los devas, que, ok, me gasto mi cuenta bancaria, mis karma puntos, ¿sí? Aquí en esto, o sea, me gasto todos mis karma puntos positivos y luego voy a renacer en reinos inferiores, ¿no? Este, Ellos, claro, los locayatas, como no creen en otras vidas, no creen en otros reinos, pues esto les parece absurdo, ¿sí? No, no lo van a tomar. Entonces, no voy a decir más en esto, pero sí quiero compartirles algunas lecturas, algunas reflexiones. Y no voy a decir más porque hablar de esto va contracorriente de las tendencias dominantes en la humanidad o en el mundo hoy día, donde la mayoría de la gente está atrapada por los placeres sensuales, bombardeados por la mercadotecnia o prisioneros de esta visión locayata, nihilista, materialista, hedonista, ¿sí? Entonces, sé que estoy hablando, soy como la voz solitaria en un desierto, entonces, y todo esto se malinterpreta mucho, pero sí quiero, hay estos textos acá, pero quiero algunos de ellos comentarlos. Por ejemplo, de Ayakema, de quién es mi yo. Ella es una monja alemana, creo que ya trascendió, donde habla de las enseñanzas originales del Buda sobre conciencia, el Potapada Sutta. Y ella dice, nada que pueda poseerse en el mundo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, puede darnos satisfacción. Ahí se refiere a la verdadera satisfacción, ¿no? Todo cuando puede darnos, el mundo es una estimulación sensorial. Ver, escuchar, gustar, tocar, oler y pensar. Todo ello es efímero y debe reproducirse constantemente, lo que comporta tiempo y energía. Además, aquí tampoco es el estímulo sensorial en sí lo que nos satisface,
sino lo que la mente hace con él, ¿sí? O sea, ahí es donde entra el ego de, lo conquisté, la conquisté, lo obtuve, ¿sí? Es el ego, ¿no? El que goza la ganancia, el que dice me liberé de esa pérdida, obtuvo ese halago, ¿sí? Obtuvo ese placer, ¿sí? Entonces dice, vigilar las puertas de los sentidos es una de las cosas más importantes que podamos hacer si queremos llevar una vida en paz y armonía, sin preocuparnos por querer lo que no tenemos o no querer lo que tenemos. Estas dos son las únicas causas de dukkha, no hay otras, ¿sí? Entonces, aquí es dificilísimo entender qué es vigilar la puerta de los sentidos. A mí me costó mucho trabajo. Y a veces se habla de cerrar la puerta de los sentidos. Y no tenemos que llegar a tanto. Simplemente es no vincularnos con las cosas, los objetos de los sentidos, ¿no? O sea, van a venir los pensamientos, las emociones, los olores, los sabores, pero los observas y los dejas pasar. Y para eso necesitamos aprender a meditar. Entonces, cuando el budismo trata la sexualidad, el, el budismo observa dos enfoques para la ética y la moral sexual, dependiendo de si se dirige a laicos o a monjes. Los monjes y monjas están siempre sujetos al código del Vinaya, independientemente de la escuela o tradición a la que pertenezcan, salvo algunas escuelas descritas más abajo, y están sujetos a más de 250 reglas de disciplina, entre las cuales existe la prohibición a toda actividad sexual, así como derramar semen en el caso de los hombres. O sea, en el caso, aquí estamos hablando de un monje que ya tiene renuncia y que está buscando precisamente la liberación, ¿no? El, Dicen acá, dice, el Buda promueve tres estadios del hombre, la vida de estudiante, el casamiento y la renuncia. Solo en la última hay prohibiciones, ¿sí? Las relaciones prematrimoniales las permiten, matrimonio no obligado, al contrario del hinduismo, infidelidad y divorcio no se condenan, pero se promueve evitar el dolor ajeno y sinceridad y evitar apego. Homosexualidad poco recomendada, mas no prohibida. Métodos anticonceptivos, hay libertad de elección. Aborto para evitar sufrimiento o muerte de la madre. Masturbación prohibido en monjes. Celibato obligado en monjes. Pero aquí hay que decir que hay varias escuelas o linajes budistas. No es lo mismo la tradición hinayana que la mahayana, no es lo mismo el budismo zen, que no es lo mismo que el Theravada, no es lo mismo que el Mahayana, no es lo mismo que el Tantra. Entonces ahí va a haber diferencias que si quieren algún día entramos más a detalle. Yo quería que reflexionáramos un poquito en el Dhammacappavatthana Sutta, o en Pali, o en el Dharmacakkapravartana Sutra en sánscrito, que es el discurso de la puesta en movimiento de la rueda de la doctrina. O sea, esto fue lo primero que enseñó el Buda. Y empieza con Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo es saludo a, al Bhagavan, que es al que ha logrado esto, que ha logrado el nivel de Arhat, la liberación, pero que es un Buda que enseña, ¿no? Eso es lo que significa Sammasambuddhassa. Y entonces el Buda lo primero que dijo fue, esto es lo que he oído. En una ocasión el Sublime estaba residiendo cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos. Allí el Sublime se dirigió al grupo de los 5 monjes, que les llamaban bhikkhus, ¿no? 5 monjes o bhikkhus. Dice, estos dos extremos, o bhikkhus o monjes, no deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuál es? Aquí la palabra renunciante es muy, muy importante. Él ya está hablando a gente que está acá que ya llegó en la escalerita de la Nupubicata hasta arriba, al 5.º nivel, ¿sí? Que su motivación ya es salir del samsara
Entonces dice, ¿cuáles son estos dos? Complacencia en los placeres sensuales. Esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Y adicción a la mortificación. Esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendo estos dos extremos, el Tathagata ha penetrado el camino medio que genera la visión, que genera el conocimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al nirvana. ¿Sí? Entonces, hay que ver esto bien en contexto, porque hay que recordar que el Buda fue príncipe durante 28 años y claro, eso no lo llevó a la liberación del sufrimiento y luego fue asceta durante 6 años, ¿sí? Y entonces, él está hablando acá de, ok, tampoco como asceta logró él la liberación. Él logró la liberación cuando alcanzó el camino medio, ¿sí? El que está entre estos dos extremos, ¿sí? Entonces, el Buda está diciendo, ok, la adición a la mortificación como una zeta, ¿sí? Es negativo porque es doloroso, innoble y sin beneficio. Pero aquí se habla de que no trae beneficio para lograr el objetivo, que es la liberación. Obviamente, sí, purifica tu mal karma, ¿sí? Que es lo que hacen los jainistas, los ascetas, estos. Entonces, tenemos que ver lo negativo de la mortificación y lo positivo de la mortificación. La complacencia en los placeres sensuales, dice, es negativo porque es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Obviamente te da felicidad mundana, perecedera. Aquí el Buda está hablando de que es negativo en cuanto al objetivo que quieres lograr, ¿sí? Que no te da beneficio para lograr el beneficio de la liberación. Obviamente lo positivo de esto es que te da una felicidad momentánea, relativa, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común estos dos extremos que parecen extremos contrarios? Lo común es que te dejan en el samsara, no te liberan del samsara. Entonces el Buda plantea acá el camino medio, que dice, genera la visión, genera el conocimiento, conduce a la paz, conduce a la sabiduría, conduce a la iluminación y conduce al nirvana. Es decir, te libera del sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando vemos acá ya completo el cuadro, podemos entender por qué se habla de la desventaja de los placeres sensuales, de quedarnos solamente en este extremo. El Buda, pues si alguien tuvo placeres fue él, ¿no? O sea, tenía 3 palacios, tenía doncellas, músicos, las mejores comidas, los mejores jardines, ¿sí? Todo lo que quisiera. Entonces, yo aquí digo, bueno, si una persona, vamos a imaginar que existan reinos inferiores y que haya estado 500 vidas en el infierno y de repente renace como ser humano, pues la tierra le parece el paraíso. ¿Por qué va a renunciar a la tierra, a esta vida? O sea, se la quiere comer a puños. O sea, en cambio, imagínense a alguien que ha sido Deva durante 500 vidas y de repente renace como ser humano, pues esto lo ve como el infierno y dice, wow, yo de aquí quiero escapar, o sea, ¿sí? Y bueno, si alguien, dicen que alguien que llega a su Sukhavati de Guachén ya no tienes regreso, ¿no? No tienes caída, de ahí nada más es para arriba, pero si alguien ha estado en su Sukhavati de Guachén, como quizás Shamar Rinpoche, ¿no? Que se decía que era una emanación de Amitabha, y de repente ves aquí la tierra y allá en Sukhavati no se conoce la palabra sufrimiento, o sea, el, entonces,
pues lo debe ver como un gran infierno. El, cuando fuimos a Bután, que es como el paraíso aquí en la tierra. O sea, si quieres conocer el cielo en la tierra, puedes ir a Bután. Este, no hay contaminación, no hay tráfico, no hay pobreza. Bueno, ya ahorita ya hay un poquito de esas cosas. Todavía pude tomar agua así del río, ¿no? Este, los bosques perfectamente cuidados, el 90% de la gente es espiritual, el, y entonces le pedíamos perdón a Geshe Sherab Chopel, el, el Geshe que está aquí en México, encargado del centro Loselling, por tenerlo aquí en nuestro país, ¿no? O sea, decíamos, wow, cuando conoces aquello dices, wow, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, y bueno, nos puedo dar cuenta que están aquí por gran compasión, ¿no? Para compartir las enseñanzas. Entonces, vamos a terminar con dos lecturas, con estas dos. Entonces, aquí en esta, ay, se me fue el autor. Bueno, en en este resumen de las desventajas de los placeres sensuales, ay, no me viene, bueno, a ver si me acuerdo el nombre ahorita. Dice, el cuarto tema enseñado por el Buda solía ser el tema de los impedimentos o desventajas, adinaba, de los placeres sensuales. Es la enseñanza que dice que la existencia mundana puede ser placentera, pero a largo plazo no lo es, y es causa de retraso. Se entiende que el despierto enseñara esto en el cuarto lugar, ya que muchas personas laicas seguían el Dharma y lo ponían en práctica solamente para obtener comodidad y felicidad en esta vida y renacer como seres celestiales en la siguiente. A estas personas, el despierto dirigía la enseñanza sobre las desventajas o impedimentos, ya que incluso renacer como un ser celestial tiene sus contras. Incluso el deseo de renacer en reinos celestiales y vivir en placeres celestiales causará impedimentos o retrasos en la liberación del samsara. Los cielos o planos celestiales también forman parte de esta prisión cósmica que es el samsara. Sembrar mucho karma luminoso te puede ayudar a renacer como un deva, un ser de luz, e incluso como el gobernante celestial de algún plano superior. Pero aún así estarás dentro del samsara, sujeto a la ley del karma, del envejecimiento y de la muerte. ¿Eh? Y en no sé, no es un poema, se llaman ay, anda, mi mente, quién sabe en qué. Pero en estas estrofas dice, ni aunque lloviera monedas de oro, tendríamos nuestro relleno de los placeres sensuales. Estresante, dan poco placer. Sabiendo esto, el sabio no encuentra placer incluso en los placeres sensuales celestiales. Él es el que se deleita en el final del anhelo, un discípulo del justo. Aquí el justo es el Buda, ¿sí? Y es un discípulo que quiere el fin del anhelo, el fin de la sed, el fin del deseo, el fin del apego, y se deleita, porque esta es la puerta de la salida del samsara, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a cerrar con una meditación. Vamos a volver a repetir 7 veces el mantra de Amitabha, dándole las gracias que nos haya ayudado a poder recorrer este cuarto tema, uno de los más complejos, dada la situación que está viviendo hoy día la humanidad.
Oh mami de Guarrí, 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 oh mami de Guarrí. Y vamos a tomar una inhalación profunda y una exhalación, como un suspiro, y vamos a meditar un momento en qué tanto estoy yo atrapado por los 8 intereses mundanos, qué tanto estoy atrapado por el, el deseo de ganancia o por evitar las pérdidas, ¿no? El, y recordamos, no tiene nada de malo eso, pero, ok, ¿cuál es mi motivación? ¿Mm? ¿O qué tanto estoy atrapado yo por los placeres sensuales? ¿O qué tanto estoy atrapado por escapar del dolor, del sufrimiento, del daño? ¿O qué tanto estoy yo atrapado por la fama, que hablen bien de mí? ¿O qué tanto estoy atrapado por evitar la crítica, que me cuestionen? ¿O qué tanto estoy atrapado por el orgullo, la vanidad? ¿O qué tanto estoy atrapado por evitar la depresión, ¿no? Y la depresión en Occidente la vemos como algo terrorífico. En Oriente la ven como, bueno, qué padre que estás deprimido, porque entonces significa que vas a buscar la salida del samsara. Entonces, esos son los 8 dharmas mundanos o los 8 intereses mundanos. Y recordamos que estos 8 intereses mundanos son el truco del ego, ¿sí? Y es la manera como es como el anzuelo para tenernos atrapados como si fuéramos un pez aquí en el samsara, en el océano del sufrimiento, ¿no? Y mientras no logremos soltar estos 8 dharmas mundanos, vamos a llegar no muy lejos en el camino espiritual. Y no está mal si esa es nuestra motivación. Pero si nuestra motivación es llegar al final de ese camino o llegar a la liberación incluso, tenemos que soltar estos 8 intereses mundanos. Pero conéctalo esto con tu motivación. ¿Realmente eso es lo que quiero? ¿Realmente eso es lo que estoy buscando? ¿Realmente eso es lo que quiero aprender en esta vida o en mis próximas vidas? Y ahora meta un momento, ¿qué tan atrapado estoy por los placeres sensuales? ¿O qué tan atrapado me tienen esos placeres sensuales?
y conéctalos con tu motivación. Si tu motivación es seguirte renaciendo como ser humano o incluso como Deva, no tienes por qué renunciar a ningún placer sensual. Pero si quieres salir del samsara, obtener la liberación del sufrimiento, lograr el nirvana, entonces estos placeres sensuales son desventajosos. Te roban tiempo, te roban energía, aplazan el logro de tu meta. Tú decides, es tu vida, es tu libertad, es tu decisión. Entonces podemos tomar otra inhalación profunda, una exhalación como un suspiro, y podemos agradecer que hayamos logrado llegar hasta el cuarto nivel del Anupuvikata, esta cuarta enseñanza. Y para terminar vamos a hacer la dedicatoria de los bodhisattvas de Shantideva. Entonces no sé si alguien quiera leerla o me toca a mí. Ok, entonces, ya la leo. Dice, dedicación de los bodhisattvas por Shantideva en el Bodhisattvacharyavatara. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si hemos desarrollado el espíritu de la bodhicitta, podemos recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yuri, y a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Abrazo Linda a todos. noche, pásenla súper bien mañana. Que te mejores rápido.